Hola mis amigos, ¿cómo están? He recibido muchos mensajes preguntando sobre qué sé yo sobre la muerte, sobre qué podría argumentar acerca de esta experiencia en la cual muchas personas evitan hablar, evitan comentar, pero finalmente todos tenemos que pasar por ella. Como es costumbre, los temas están basados en lo que dice la palabra de Dios, o sea, lo que nos dice la Biblia sobre la muerte. Como les comentaba, son muchas las personas que están interesadas en saber qué es la muerte, por qué la muerte y cómo podemos vencer, ¿cierto? A la muerte, lo que la Biblia enseña sobre la muerte. Primeramente, para comprender y entender la muerte, tenemos que haber vivido, ¿cierto? Lo que todos estamos pasando por este mundo es nuestra vida. Para entender la vida, le vamos a preguntar a nuestra Biblia quién creó al hombre y cómo lo hizo. Para eso, buscaremos, ¿cierto?, en el primer libro de la Biblia, el Génesis. Génesis significa el principio. Entonces, en el principio vamos a ver en el capítulo 1 y el versículo 27 qué nos dice la palabra de Dios sobre quién creó al hombre. Dice, y creó Dios al hombre a su a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, la respuesta es que Dios creó al hombre. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a su imagen y semejanza. También Génesis capítulo 2 y versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida. Y dice la palabra que fue el hombre un ser viviente. Entonces, Dios creó al hombre, el modelo era el mismo Dios, a su imagen y semejanza. Luego, del polvo de la tierra, formó lo más parecido, ¿cierto?, a un hombre. Luego, una vez que lo terminó, le sopló el aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Esa es la manera que, cómo el hombre fue creado, ¿ya? Para dejar y erradicar de nuestra mente, ¿cierto? Otras teorías en las cuales se habla de evolución, se habla de simios que mutaron, ¿cierto? Evolucionaron y son hoy día el hombre. La Biblia dice algo totalmente distinto y nosotros tenemos que quedarnos con esta versión. Dios creó al hombre y lo hizo, lo formó del polvo de la tierra. Bien, esa es la vida. Ahora la muerte. ¿Qué es la muerte? También le vamos a preguntar a la Biblia. En el libro de Eclesiastés, seguimos allí en el Antiguo Testamento. Eclesiastés dice, y el polvo de la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, el cuerpo vuelve a la tierra, del polvo, ¿cierto? Del cual fue formado. Y el espíritu, ese vuelve a Dios, que fue el que anteriormente, cuando le dio la vida, lo había soplado. Ahora vuelve el espíritu a Dios. La siguiente pregunta en relación a la muerte es, ¿a qué compara Jesús la muerte? Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, está la respuesta. Aquí veremos a qué compara Jesús la muerte. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Lázaro, amigo de Jesús, había muerto ya hacía 4 días. Mas Jesús dice que él está durmiendo.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron, ellos, los que estaban con él, sus discípulos y los familiares de Lázaro, que hablaba del reposar del sueño. ¿Ya? Entonces, la respuesta a la pregunta a qué compara Jesús la muerte es a un sueño, al estado de sueño. Cuando nosotros ya llegada la noche cerramos nuestros ojos, dormimos, ahí entramos en el estado del sueño. A eso compara la muerte Jesús. Ahora, ¿sabe algo quién ha muerto? ¿Puede el muerto decir, oh, estoy muerto? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me encerraron en este lugar? ¿Puede el muerto hacer eso? No. Aquí vamos a ver qué dice la Biblia. Eclesiastés en el capítulo 9, en el versículo 5 y 6. Dice, porque los que viven, o sea, los que estamos hoy día presentes en esta tierra, saben que han de morir. Nosotros sabemos que un día, tarde o temprano, vamos a morir. Pero los muertos, aquellos que ya están descansando, que como dice Jesús, están durmiendo, nada saben, nada, ni oyen tampoco. No tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido, ¿ya? La memoria de ellos es puesta en olvido. También su amor, también su odio y su envidia fenecieron ya, dice Eclesiastés. Y dice que nunca más tendrán parte en las cosas que se hacen bajo el sol. Mire qué interesante, ¿eh? Para que vayamos cambiando los conceptos quizás erróneos que podíamos tener, la Biblia nos va aclarando eh, qué es la muerte. ¿Qué ocurre entonces con el alma? Ya fue puesta en olvido, el espíritu volvió a Dios. ¿Qué ocurre con el alma? Ezequiel 18:4 dice, he aquí, todas las almas son mías. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Dios está hablando. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. ¿Debemos consultar a los muertos? Buena pregunta. Muchos hoy en día se dedican, ¿cierto?, a, a comunicar a los vivos con, entre comillas, sus seres queridos que ya partieron. ¿Por qué digo entre comillas? Porque sépase que no son sus seres queridos. Deuteronomio nos advierte en el capítulo 18 y Isaías también nos habla sobre este tema. Deuteronomio dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Que estas cosas no sean halladas en ti, que no sean practicadas por ti, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ninguno de ellos. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores o a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Nosotros a Dios le hacemos todas nuestras consultas, todos nuestros pedidos, todas nuestras necesidades, a Él se las ponemos, porque Él es un Dios vivo, un Dios eterno, que vence la muerte, ¿ya? Pero nos está diciendo que no es bueno que tú y que ninguna persona trate de comunicarse con los seres que ya partieron. Dice Isaías, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora, ¿qué debo hacer?
si la Biblia me está mostrando cómo es la vida, ¿cierto? ¿Quién la creó? ¿Qué es la muerte? Me dice que la muerte es como un sueño, que los muertos nada saben, que no debemos, ¿cierto?, consultar a los muertos, que las almas son de Dios, pero el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué debo hacer? Hoy día tú y yo debemos consolarnos en la esperanza de la resurrección. Y 1 de Tesalonicenses 4, del capítulo 13 al 18, nos da esa esperanza. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no te entristezcáis, como dice los otros que no tienen esperanza, ¿ya? Para que no estemos tristes, como si no tuviéramos esperanza. ¿Por qué? Porque la tenemos. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a todos los que bajaron al descanso creyendo en que Jesús, ¿cierto?, era el Salvador. Por lo cual os decimos en esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos actualmente, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice la palabra, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, mis queridos, estaremos siempre con el Señor. Amén, ¿cierto? Por lo tanto, dice Tesalonicenses, alentaos los unos con los otros, ¿cierto? Con estas palabras. Cristo viene pronto y dará a cada uno su paga. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, ¿qué debo hacer? Creer en Jesús, creer que Jesús me resucitará. San Juan 11:25, Jesús les dijo a sus discípulos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermosa promesa, qué hermoso creer en Jesús, y aunque tú mueras en el día postrero, cuando Él regrese a su voz, a su trompeta, abrirás los ojos y despertarás y estarás nuevamente para reunirte, ¿cierto?, con el Señor y esta vez para siempre. ¿Qué debo hacer? Debo perseverar, ¿cierto? Debo continuar hasta alcanzar la inmortalidad que Dios nos dará a cada uno de los que hagamos su voluntad. Vida eterna, dice Romanos capítulo 2, 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y honra e inmortalidad. Vida eterna para ti, para tus seres queridos, para tu familia, para tus hijos, para tus padres, para tu hermano, para tus primos. Se aceptan a Jesús como su Salvador, se aceptan el sacrificio que Él hizo, ¿cierto? Sobre la cruz del Calvario por cada uno de nosotros al derramar su sangre preciosa para que tú y yo tengamos esta bella, ¿cierto? Promesa de la resurrección. Entonces la muerte comienza a ya no ser tan oscura, a ya no tener salida. En Cristo Jesús hay una salida. Debo consolarme en la esperanza de la resurrección. Debo creer que Jesús me resucitará y debo perseverar.
hasta alcanzar esta inmortalidad que Cristo nos dará. ¿Cuál debe ser nuestra resolución hoy? Dice, nuestra resolución tiene que ser: confío en las maravillosas promesas de Dios y me entrego a Jesús para obtener vida eterna. Mire qué lindo, mire qué interesante cómo la muerte, al no conocerla, es algo que no tiene salida, pero al estudiarla, al conocer la vida, al conocer al Creador, al conocer el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, la muerte ya no me asusta. La muerte ya no es tanto de temer. ¿Por qué? Porque en Cristo tiene solución. Entonces, como bonus track o estudio adicional, podríamos repasar diciendo entonces que la muerte es cesación total de vida. Es un retorno al polvo, según lo que nos decía Eclesiastés, ¿cierto? En su capítulo 3, en el versículo 20. No se goza más, ya no se sufre más, se deja de ser, terminan los pensamientos, no se participa más de las preocupaciones del viviente, ¿ya? Y entendemos entonces que la inmortalidad, solo Dios es inmortal. El hombre es, por su naturaleza, es mortal, ¿cierto? Su carne es mortal. El alma también es mortal. La inmortalidad será concedida después de la resurrección, ¿cierto? Allí recién seremos inmortales. Cristo es nuestra esperanza de vida. Él promete dar vida eterna. Cristo quita la muerte y saca a la luz la vida. Jesús tiene las llaves del infierno y de la muerte. La vida y la muerte. Dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esta es la pregunta que más preocupa al ser humano de todos los tiempos, no solamente a los de este tiempo, no solamente a ti, a mí, sino que de todos los tiempos, si el hombre muriere, volverá a vivir. Afortunadamente, en Dios, en su amor, ha dado una amplia respuesta en su palabra. Nos explica que la vida es la asociación de los elementos, el polvo, ¿cierto? Y el aliento de vida. Y este aliento proviene de Dios. La muerte es el proceso inverso, ¿ya? El polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida o principio vital impartido por Dios regresa a este Dios, ¿cierto? Regresa a Dios. La causa real de la muerte es el pecado. El pecado pasó a todos los hombres y por eso todos tienen que morir, y eso lo puede corroborar allí en Romanos 5:12. ¿Dónde entonces van los muertos? Según la Biblia, los muertos van al sepulcro donde duermen hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La palabra infierno significa sencillamente sepulcro, ¿ya? Pero no es un lugar de sufrimiento, de tormento y dolores perpetuos. En la Biblia no se menciona el purgatorio, ¿ya? Tampoco dice que los muertos van al cielo, pues la recompensa se dará a los justos cuando vuelva el Señor Jesús y se produzca la resurrección. Allí recién los muertos y los que están vivos irán al cielo. ¿Podemos entonces comunicarnos con los muertos? En su desesperación, muchos deudos procuran entablar relaciones con sus seres amados muertos, pero la Biblia es clara cuando enseña que los muertos nada saben, por lo tanto no pueden comunicarse con nosotros ni sostener, ¿cierto? Una relación con los vivos. Debemos recordar que la primera mentira de Satanás se refirió a este asunto, cuando allí en el jardín del Edén le dijo a Adán que si pecaba moriría. Es lo que Dios le había dicho. Sin embargo, Satanás replicó: no moriréis. Allí en Génesis 3, Satanás sigue tratando de engañar con respecto a la muerte, incluso hoy, miles de años después. ¿Ya?
Satanás está empeñado en sostener su mentira original sobre la muerte y él puede hacer fácilmente porque se disfraza como ángel de luz. ¿Ya? También los demonios son capaces de hacerse pasar por gente muerta. Ojo con eso. Muchos de los fenómenos aparentemente inexplicables o sorprendentes son provocados por espíritus de demonios que hacen señales. ¿Ya? Por eso se nos insta a que no creáis a todo espíritu, sino que tienes que probarlo. Los espíritus, si son de Dios. Dios en la Biblia condena terminantemente cualquier práctica ocultista o espiritista. Allí en Levítico 19, capítulo 19, versículo 31, puedes corroborar, ¿cierto?, lo que estoy diciendo, o en Isaías 8:19. La maravillosa esperanza es que, como la muerte es un sueño, así como después de un arduo día de trabajo viene el sueño reparador, después de una vida larga y de trabajo, Dios nos concede un merecido sueño de descanso. ¿Ya? El cual durará hasta que Cristo te llame con su voz y te despierte. La muerte no es el fin de todo. La despedida al ser querido que parte no es definitiva. Es simplemente un hasta luego. En la Biblia, muchos lugares se habla de la esperanza bendita de la resurrección. Al resucitar se posee un nuevo cuerpo, una nueva mente, una nueva personalidad y hasta un nuevo nombre. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, como sucede con todas las otras desgracias producidas por el pecado. Dios eliminará la muerte para siempre. Al reunirnos con nuestros seres amados que ya partieron, cuando esta vez será un momento maravilloso, porque ya nunca más habrá separación. Lucas 20:36 nos deja esta promesa. Esta maravillosa esperanza, hermanos, amigos, debe robustecer nuestra fe en las seguras promesas de Dios. Ya no hay temor a la muerte después de escuchar este tema sobre la misma muerte. Ya no le temo a la muerte. Es un sueño, es un descanso que Dios te está dando. Y cuando Cristo regrese, Él mismo con su voz de mando, con voz de trompeta, ¿cierto?, de arcángel, te llamará por tu nombre para que te levantes de allí y allí estemos con Él para siempre, por toda la eternidad. Cuando muere un ser querido, tendremos la natural tristeza humana, pero nuestro llanto no será de desesperación. ¿Por qué? El justo en su muerte tiene esperanza, nos dice Proverbio 14:32. Un epitafio decía así: silencio, que duerme el abuelito. ¿Cuánta verdad hay en esta frase cariñosa? La muerte es un sueño, el glorioso despertar será la resurrección. Mi querido amigo, que este mensaje te dé confianza, te llene de esperanza. Y si estás pasando por la pérdida de un ser querido, si estás pasando por momentos difíciles en que la muerte se hizo presente en tu hogar, en tu familia, en donde tú vives, que estas palabras, que esta lección que la Biblia nos enseña y la resurrección nos llenen de esperanza y valor. Todo tiene solución, incluso la muerte. Que Dios te bendiga. Un abrazo, mi amigo querido.